Ok, vamos entonces a volver a leer 1 Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. 1 Timoteo, capítulo 3, desde el 1 hasta el 13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, en este pasaje vemos los requisitos tanto de los obispos como de los diáconos. Y lo común que encontramos en esto son características de aspecto moral y de aspecto espiritual, lo que deben tener. Mire que es importante que incluso ni los obispos ni los diáconos pueden ser neófitos. ¿Qué es neófito? ¿Se acuerdan? Que no saben de la palabra no tienen bastante conocimiento. Son recién llegados, recién conocen el Evangelio, apenas están en pañales, en las doctrinas, están aprendiendo lo más básico. Entonces, debe tener una experiencia de vida cristiana. Entonces, eso es lo que se requiere para todos los funcionarios de la iglesia, todos los que van a servir dentro de la iglesia. Entonces, Dios ha establecido un orden dentro de la iglesia y debemos entenderlo. Es el orden que Dios ha colocado, es el orden que Dios ha puesto. Dice 1 Timoteo también, del versículo 14 en adelante, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo está recibiendo unas instrucciones de Pablo de cómo debe administrarse la iglesia, cómo debe cuidarse la iglesia, cómo debe gobernarse la iglesia. Entonces, cuando hablamos del ministerio diaconal, no hablamos de cualquier actividad de una sociedad común y corriente, una sociedad humana común y corriente. Estamos hablando de un servicio dentro de la iglesia de Dios, que como nos dice aquí este versículo, es columna, es baluarte de la verdad, es templo del Dios viviente. Entonces, se nos dice que tenemos unos principios dados por Dios para poder dirigir la iglesia. Si usted lee toda la carta de Timoteo, encuentra las instrucciones de una epístola pastoral de cómo debe conducirse la iglesia. Hay unas normas, hay un comportamiento adecuado que debe seguirse dentro de la congregación. ¿Y quiénes deben modelar esto? Pues los funcionarios de la iglesia, los oficiales de la iglesia, en este caso los ancianos, pero también los diáconos. Entonces, hay un orden, ese es el principio, hay un orden establecido por Dios, hay un orden en la iglesia y ese es el orden que debemos seguir porque es columna, baluarte de la verdad. Cuando Dios entonces establece acá los que van a dirigir una función dentro de la iglesia, se nos habla de un liderazgo calificado. ¿Cuáles son esas calificaciones o cualificaciones que deben tener? Bueno,
lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Y era lo que estábamos enfatizando ya al finalizar la sección anterior, ¿no? Porque acá se va a servir es a la familia de Dios. Entonces, como es la familia de Dios, como es la obra de Dios, como es el ministerio de Dios, ¿quién establece entonces los parámetros que deben seguirse? La palabra de Dios. La palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, a nivel general, lo que acabamos de mirar en este pasaje, se nos dice que se debe tener, dentro de las calificaciones de este liderazgo, se debe tener una integridad comprobada. Por eso es que dice no un neófito, porque al recién llegado, al recién convertido, pues no se le puede exigir una experiencia de vida cristiana y que en su caminar uno se haya podido dar cuenta de que ha estado capacitado en estas cosas, ¿sí? Entonces, por eso debe tener esa integridad comprobada. Ha pasado por diferentes situaciones en las cuales se comprueba que está sirviendo realmente al Señor. Entonces, por eso también nos dice acá que debe ser puesto a prueba y lo vamos a ver ahorita. Porque él los ministros de Dios deben poder saber dirigir y saber cuidar. Tanto los ancianos como los diáconos están llamados a saber dirigir y a saber cuidar. Esa es una función que tienen que hacer. Acordémonos que hemos dicho ya que los diáconos tienen el liderazgo de la obra de misericordia dentro de la iglesia. Entonces deben poder estar en capacidad de cuidar, de dirigir a los necesitados dentro de la iglesia también, junto con los ancianos. Deben estar capacitados o deben haber podido mantener esa integridad de servir al Señor, de eh, hacer lo que Dios manda, tratando con problemas. Van a tratar con problemas y tienen que saberse enfrentar a los problemas. Cuando viene un problema, cuando viene una situación difícil, necesitamos saber cómo afrontarlos. Cuando uno está en una posición de liderazgo, se va a encontrar una y otra vez con diferente cantidad de problemas. Cuando uno es recién convertido y encuentra un problema, ¿cuál es la tendencia que tiene? Uno dice, pero es machillón ese cristianito. Entonces, Piensa que es tan fácil. o decir simplemente, esto no es para mí. Huir. Huir, esa es la palabra correcta. Así es. La hermana Naelsi, que ha tenido experiencia en administración de edificios, sabe lo que es enfrentarse a problemas, ¿no? Lo que es trabajar con la Uy, comunidad y que la gente empiece a poner problemas, bueno, todas esas cosas. Pero cuando hablamos de la iglesia y de servicio en la iglesia, pues nos vamos a enfrentar también con problemas. Acordémonos, somos redimidos por la sangre de Cristo, pero somos pecadores. Y una comunidad de pecadores, ¿qué va a salir a la flote? Problemas, pecados. Pecados, problemas, hay que tratar con todo eso. sobre todo es la convivencia. Muchos, la mayoría de los problemas veo con comunidades la falta de convivencia, no respetar el pensamiento del otro y por ahí se agarran. Entonces resulta que nosotros estamos amoldándonos a lo que Dios piensa, pero cada uno trae su manera de pensar y empezamos a chocar también. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo trabajamos eso? Imagine, recordemos lo que pasó en Hechos, ¿no? Recordemos que la iglesia allí le tocó enfrentarse a esta dificultad. Había cierta preferencia y habían descuidado a algunas viudas. Entonces empezó ese primer problema. Y los apóstoles nos dijeron, ¿sabe qué? Arréglenselas como puedan. Y yo me voy de aquí. Ustedes verán a ver qué van a hacer. No, enfrentaron el problema y hubo unos que les tocó hacerle directamente a ese problema. ¿Y quiénes fueron? No, los diáconos que fueron escogidos para ello. Entonces ellos tenían que cuidarse, cuidar a la gente y cuidarse de que hicieran la labor bien. Entonces necesita integridad también al tratar con los problemas. Integridad con el manejo del dinero. Se me confió un dinero, ¿qué hago con ese dinero? Ay, lo que pasa es que como yo también estoy necesitado, entonces pues, Voy a, pues lo voy a usé. coger un poquitico, voy a coger un poquitico, pero después lo pongo.
pues me toca porque estoy necesitado también, ¿no? Entonces, para administrar fondos se necesita una integridad comprobada respecto al dinero. Hay personas que piden prestado y nunca pagan. Imagínense poniendo un tipo de persona de estas a administrar los fondos de los necesitados. Primer necesitado es él. Ajá. Entonces queda un poquito difícil, un poquito complicado, pero si se comprueba que esta persona sabe administrar sus propias finanzas, ¿sí? Está velando por su familia, está buscando trabajar, sostener su casa. mm, con eso es que empezamos a darnos cuenta de esa integridad, ¿no? Y cuando recibe a su cargo administrar el dinero de otro, pues lo hace correctamente. Por eso está relacionado acá, muy íntimamente relacionado a esta integridad de liderazgo en sus hogares. Por eso es preferible, es muy saludable que todos estos oficiales de la iglesia puedan tener ya sus hogares, si bien no es no es una inhabilitador que una persona soltera no puede ejercer. eh, una de las formas de ver esta integridad también ha sido en el desarrollo de su hogar, el comportamiento. Pastor, aquí en este pedacito es como lo que nos está enseñando el pastor el día miércoles, que dice que hogar, iglesia y nación. Sino, primero hay que saber manejar la mayordomía, es en el hogar, ¿sí? Y de ahí parte muchas cosas dentro de la iglesia, entiendo. Así es. Entonces se necesita que tengan un carácter moral de acuerdo a lo que Dios da. ¿Cuál es la razón? Pues porque ellos tienen que proporcionar dirección, orientación y estabilidad a la iglesia. El que va a hacer una obra de misericordia va a manifestar el amor de Dios en acción a través de esa obra de misericordia. Pero también va a poder ayudar a otros. Hay alguien en una necesidad, pero resulta que está en necesidad precisamente por su mala cabeza, por malas decisiones, por haber hecho mal una inversión. Entonces, ¿qué creen que ustedes que debería aprender una persona cuando se le ayuda, cuando la iglesia empieza a ayudarle en esa situación? A que diga, bueno, no importa, como yo haga, no importa, finalmente me van a ayudar siempre. Ayudar. No, al contrario, el carácter moral de estos líderes va a enseñarles, hay que administrar bien lo que Dios nos da. Debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, si alguien necesita dirección y necesita ver un ejemplo de cómo se hacen las cosas, pues tiene que ver a personas que por la gracia de Dios han sido transformadas y por la gracia de Dios pueden dar esa dirección y esa orientación porque se ha comprobado su carácter moral a la luz de las Escrituras. Esto no quiere decir que los líderes de la iglesia son perfectos, que nunca pecan, porque no hay hombre que viva y nunca peque, pero sí han ido recorriendo un camino en el cual Dios los ha preparado para ello. Entonces esto es muy importante. Todo el liderazgo debe estar calificado, se debe comprobar su integridad y su carácter moral, pero también es necesario que tengan estos requisitos específicos que acabamos de ver en Primera Timoteo para los diáconos. Y los diáconos debemos tener en cuenta, ya el hermano Alexis hablaba también, ellos no son los responsables de la enseñanza de la escritura oficial en la iglesia, si bien con su carácter, con su integridad, enseñan también a la comunidad, enseñando primero en sus casas. La función de ellos es eh, hacer estas obras de misericordia. Ellos hacen parte como dice acá, del orden social y estructural de la familia de Dios, y junto con los obispos que están haciendo su labor, deben cumplir con ciertos requisitos como la hospitalidad, el no ser un neófito, pero los diáconos específicamente se les llama
a tener una vida recta, una vida de fidelidad con su esposa, pues obviamente si son casados, a ser buenos administradores de su familia. Mire que se enfatiza una y otra vez respecto a la administración, respecto a la mayordomía. También nos dice que no deben ser amantes del dinero. ¿Por qué creen ustedes que será importante esto? Porque si no es buen administrador del dinero y de la finanza y se le da una función donde tiene que administrar, incluso pues este dinero como algo que pues lo vamos mal utilizar y de pronto lo va a coger para cosas que no son, y pues independientemente de eso, pues también la iglesia se va a ver afectada en sus finanzas. Entonces, ¿Ustedes han escuchado de los escándalos por plata en las iglesias? siempre, siempre. ¿Y qué es Sí. lo primero que le dice a usted un no creyente cuando lo invita a la iglesia? ¿No les han dicho? Eh, ¿Y qué de hacen lo, con los diezmos y las ofrendas? la ofrenda, exacto. Se la roban los pastores, dice, así literal. Los pastores se roban esa ofrenda. Ajá. Yo no diezmo porque yo no le voy a llenar el bolsillo a otro. Así. Entonces, ¿todo esto por qué? Porque no ha habido buenos administradores de esto. Porque ha habido gente que ama el dinero. Y como ama el dinero, entonces echa mano de lo que no es de él, de lo que no le corresponde. Giovanni, qué pena, es que me está escribiendo la hermana al grupo, que a Nairo se le dañó el celular y está pidiendo la ID para entrar a la conexión de nuevo. Listo, páseselo allí porque Pero yo no tengo la ID, no sé si se lo pueda. ¿A quién? A la hermana Victoria, la esposa de Nairo, que se le dañó el celular y me está pidiendo el link. Yo le envié el link, pero me está pidiendo el código, pero yo no lo tengo acá. ok. Entonces están los requisitos de no amantes del dinero, no dados al vino. ¿Qué entendemos por no dados al vino? No alcohólicos. Ajá. ¿Qué más será? Público, pues. No, no borrachos, no. Pero, pastor, usted me hace acordar ahorita de mi suegro. Pero vea que mi suegro, pero cuando él llegó a la iglesia, ¿sí? Cuando comenzó y todo eso, pero él para manejar, porque a él le dieron un cargo, eso fue una iglesia pequeñita ahí cerca de La Serena, pero mire que el abuelito, para manejar las finanzas, era estricto, eso sí yo lo admiro, pero el vinito sí Se sí le pasaba. fascinaba, ¿sí? Ok. Pero para manejar las finanzas, y el pastor de ahí del barrio de Los Cerezos le encargaba porque a él mismo a veces como que lo sentaba y lo ponía a reflexionar que cómo así, que eso era el dinero de la comunidad, que a él le habían dado el sueldo del mes y que él tenía que hacerlo alcanzar y no le daba para nada. Y los recibos y todo eso los cogía él, iba y los pagaba, ¿sí? Para que no se quedaran, no dejaba en la iglesia, sino que iba y pagaba los servicios de la iglesia y eso llevaba al centavo la contabilidad, pero sí le gustaba mucho el vino. Pero ya después ya no tomaba vino, pero... Acá los requisitos es no dado al vino. Y en otras palabras también, o la extensión de esto es no dado a ninguna clase de exceso. Y este es un requisito también para los ancianos. Aquí no se quiere decir que debe ser completamente abstemio, donde no se tome una copa de vino
porque eso no es lo que está diciendo la Escritura. Aquí lo que dice es que no sea un borracho, porque se da a los excesos, y el que se da a los excesos, pues no va a poder cumplir con lo que le corresponde, no va a tener sus 5 sentidos puestos en lo que tiene que hacer. Ese es el llamado realmente, y así todo creyente debe hacerlo. También entonces dice, Buenas. hola Nairo, ya espéreme y terminamos acá y usted arranca con la otra. Uy, gracias. Para su palabra, entonces tiene que ser gente de palabra, ¿no? Hoy día que la palabra no cuenta, la Biblia dice que es bienaventurado aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Se comprometió, cumple. Sí, pero tristemente, ¿qué es lo que vemos hoy? La gente no se quiere comprometer. La gente no quiere asumir compromiso. ¿Por qué no se quieren casar los jóvenes hoy día? Por no mantener una familia. No quieren ninguna clase de responsabilidad. Y el diaconado implica una responsabilidad muy grande, un cuidado muy grande. ¿Y quién le va a pagar por eso? ¿Mm? ¿La iglesia le va a dar un sueldo al diácono? No, a No. honoris causa. Imagínense, ¿quién va a dedicar de su tiempo, de sus cosas para ayudar a los otros? Entonces, aquí se manifiesta si realmente hay un deseo de servir de verdad al Señor, ¿sí? Obviamente guardando sus justas proporciones, ¿no? Porque tampoco es como el modelo que algunos han tenido, que cogen a la gente y se la pasa en el templo de la iglesia o en función de la iglesia de lunes a domingo y descuida su casa y descuida su familia. Eso no tiene razón. Debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, debe mantener la enseñanza, la doctrina, debe aprender, debe ser una persona interesada en aprender también la escritura y mantener y enseñar. Si bien es cierto, los ancianos tienen la dirección de enseñar la iglesia, un diácono seguramente tendrá en un momento dado que ofrecer alguna consejería, debe estar capacitado para ello. De pronto, si hay alguna cuestión delicada y diga, es mejor que lo hables con los ancianos de la iglesia y lo remite a los ancianos. Pero todos deberíamos estar preparados en un momento dado para poder ayudar a un hermano en una situación específica. Y los diáconos que van a estar en esa interrelación necesitan esto también. Entonces, junto con los obispos, hacen parte de esa estructura de la familia de Dios, sabiendo que los obispos pues, tienen una función diferente, como ya la habíamos mencionado, pero igual, así los obispos deben ser mentalmente, emocionalmente, espiritualmente estables, porque eso es lo que le van a transmitir también a la congregación. Si ustedes me vieran un día contento, hermanos, el Señor nos ayuda, vamos adelante, vamos a enseñar, vamos a aprender, y al otro día me ven, no, hermano, esto no tiene sentido, definitivamente. Yo no sé qué va a pasar. O sea, si ustedes me ven con un sub y baja emocional, ¿qué les transmito? De doble ánimo. Inconstancia. Inconstancia. Entonces, ¿cuál es la fe de la que estoy hablando? No quiere decir que sea perfecto y no quiere decir que yo siempre estoy del ánimo allá en las estrellas, pero sí debo haber sido transformado y haberme convertido en una persona estable, porque van a llegar momentos difíciles y hay que afrontarlos. Algunos dicen que quieren servir al Señor, pero viene un obstáculo y ¿qué pasa? Van para atrás. Y el Señor, hay gente que arranca y eso tiene un fervor, pero cuando empieza a salir el sol, como no está sembrado en tierra de verdad, sino ahí como en una arenita entre piedras, no profundiza, llega el sol, la marchita y se acabó. Entonces hay gente muy emocional, ¿no? Y sube y baja, pero ahí se necesita estabilidad en ese carácter. Es básicamente lo que nos está llamando la atención acá. Y también respecto a la pluralidad de los diáconos, así como se requiere pluralidad de ancianos, los textos de la escritura donde hablan de los diáconos nos hablan en plural. ¿Sí? Está el término hablando en plural. Quiera Dios que a medida que podamos crecer, podamos tener más diáconos. Pero debemos empezar al menos con uno. ¿Sí? Pero debemos entender que así como los ancianos es un trabajo plural.
Desde el comienzo del ministerio, Pablo insistió en la pluralidad de ancianos. Por ejemplo, él hablaba e instruía acerca de equipar ancianos. Y toda la Biblia nos habla que en la multitud de consejeros, ¿qué hay? Está. Hay sabiduría. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. Entonces, es mejor tener un grupo sabio a una sola persona que se puede equivocar, que puede pensar diferente. ¿Sí? Entonces, por eso se necesita esa pluralidad también. Es necesario que haya esa pluralidad también para poder dar una protección a los bienes que se van a custodiar. Porque si es uno solo, bueno, yo doy cuentas, pero nuestro corazón es malo, hermanos. El diablo nos tienta y también nos señala. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Cuando hay varios, pues vamos a podernos ayudar en hacer ese ministerio, aligerar las cargas. ¿Se acuerdan de Moisés que se quedaba en el desierto todo el día atendiendo a todo el mundo? Y llegó el suegro y le dijo, no hagas esto, porque si no vas a perecer tú y toda la congregación. Entonces dice, nombra gente que te pueda ayudar en esa labor. Hermanos, la labor de misericordia en la iglesia es grande. Las necesidades son grandes. Y si nosotros queremos que nuestra iglesia local comience a extenderse y comience a crecer, pues van a crecer también las necesidades. Y una sola persona atendiendo a todo eso, pues le va a quedar un poquito de para arriba, ¿no? Entonces, por eso se necesita una pluralidad en ese sentido, para poder tener esa ayuda, ese apoyo y poder entonces moverse hacia qué? Hacia suplir esas necesidades, hacia ese ministerio de misericordia al cual son llamados los diáconos. Y sigue el hermano Nairo entonces con el capítulo siguiente, los 5 aspectos del carácter que deben poseer los diáconos. Listo, amén. Bueno, disculpas, pero se me apagó el celular y quedé desconectado, quedó negro, ni prende, ni apaga, ni nada. Entonces, en el capítulo 8, vamos a hablar acerca del carácter que deben tener que poseer los diáconos. Y como primero, vamos a ver que Pablo insiste en que aquellos que sirven a la iglesia en un cargo oficial de siervo deben llenar ciertos requisitos, tanto morales como espirituales. Y uno de esos requisitos que enumera Pablo ahí en el versículo 8 y 9 dice que deben de ser personas honestas. Y como esperaremos la honestidad, eso, una persona que es honesta e íntegra, eso le da un cargo o prácticamente lo hace digno de respeto. Como la primera lista que da Pablo ahí en el... Y sobre todo nos dicen que esa honestidad pues lo conlleva que el diácono debe ser un hombre que sea reconocido y respetado por la congregación. Y eso que sea pues a su testimonio y pues su recorrido y a su pertenencia en la congregación. Es la congregación la que le debe designar como este rasgo de respeto en cuanto a su honestidad. Y también eso lo llena de buen testimonio, le capacita en sabiduría y discernimiento. Sabiduría, pues por lo que hemos venido comentando ya en cuanto a la administración de bienes y todo lo que la iglesia vaya a administrar. Y discernimiento también de cómo emplear o cómo utilizar los recursos y los recursos para poder así ayudar a los hermanos de la congregación. Pero también antes, aparte de esta característica de honestidad, también le da como tres prohibiciones, le prohíbe yo decir ahí. Y una que debe ser un hombre sin doblez, como decía Pastor ahorita, íntegro en su palabra, de sinceridad y veracidad. No sé si queremos leer el versículo. Bueno, aquí está. 2 Corintios 1:10 dice que su sí debe significar sí y su no debe significar no.
Que deben de tener como dominio propio. Ahí seguimos sí, dice, deben de ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, controlados por el Espíritu Santo, hombres llenos del Espíritu Santo. En cuanto a la parte, en cuanto estamos hablando de la honestidad. Dice que las palabras respetable y honorable también ayudan a transmitir el significado de una persona cuyo carácter moral y espiritual evoca la estima por parte de otros. Un diácono debe ser un hombre que sea conocido y respetado por la congregación. Como dijimos ahí, de buen testimonio, que pues, que tienen que ser hombres conocidos, bien conocidos, y de los que se hable bien. En cuanto a anterior, dice que la sabiduría significa el buen juicio tanto en asuntos espirituales como materiales. Lo que le está diciendo, pues que se requiere mucho discernimiento. Y el otro, en cuanto a y en el tercero nos habla de no dados mucho al vino. Ese no dados mucho al vino, dados al vino, sería, o de bebidas embriagantes, ¿no? Ahí nos dicen en el texto que por esta razón es una persona en posición de confianza, no puede tener problemas con el alcoholismo, ¿no? ¿Sí? Y ahí nos da, pues, ahí nos da un sinnúmero de versículos, pero, o sea, no, los peligros que se corren al hacer uso desmedido de las bebidas alcohólicas, como en Proverbios 21, y que de todas maneras ya vemos que la embriaguez es pues, un pecado, y que el resultado de todo esto conlleva una ruina tanto económica, puede acortar las vidas de las personas y por lo que vemos hoy en día es un factor que influye mucho en la destrucción de las familias. El cuarto, como tenemos otra advertencia que pone, dice no codicioso de ganancias deshonestas. En las escrituras encontramos varios ejemplos y advertencias respecto a personas que usan los cargos religiosos como para obtener ganancias económicas a expensas de otros. ¿Sí? Y lo mismo nuestro Señor Jesucristo confrontó este serio problema cuando estuvo en la tierra abiertamente. Acusó a los escribas y a los fariseos de robar, de devorar las casas de las viudas. Y los acusó de estar llenos de rapacidad y de maldad. Ahí vemos también que el Evangelio nos dice cómo él tuvo que limpiar el templo porque lo habían convertido como en una mercadería. No, y ahí en cuanto al otra advertencia que dice que no codiciosos de ganancias deshonestas. Dice que los diáconos manejan dinero y dinero de otros y dinero de la iglesia. Esto se debe que dineros que le pertenecen a otros, ¿sí? Y el texto nos hace una invitación como a ser más aficionados a la rectitud financiera y no más bien poner la mirada o tener una rectitud como hacia el dinero. Y por último dice que examinar la integridad financiera, o sea, de cada candidato antes de ser escogidos como diáconos. Y por último requisito que dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Ahí cuando dice que el ministerio de la fe está hablando que se debe seguir como, o sea, los principios en cuanto al ministerio de la fe, los principios y las verdades del cristianismo, es decir, su doctrina.
Y en cuanto que dice que guarden, el diácono debe estar el diácono debe tener compromiso inamovible con la fe cristiana y vivir consistentemente con sus creencias. Que tanto como actúa como cuanto su comportamiento debe ser de acorde pues, a lo como nos enseñan las escrituras. Y en cuanto a la limpia conciencia, dice que está facultado, o es la facultad como de autojuzgadora. Es la misma conciencia pues la que nos corrige y nos enseña, ¿sí? Nos juzga y nos corrige. Y todo eso se evidencia en una vida pura. Y ahí entraríamos al capítulo 9, nos enseña sobre las cualidades de carácter que deben someterse a prueba. Dice que el escritor inspirador enfatiza en los diáconos que deben ser probados en la misma forma que los obispos y ancianos. O sea, tanto como venimos hablando, los obispos como los ancianos, pues deben de ser también evaluados y probados. Ahí también nos dice la escritura que tenemos la tendencia a pensar que las normas bíblicas para los diáconos se deben hacer respetar menos que las normas para los ancianos. Pero ese es un grave error, ¿no? Porque vemos que también, tanto como los requisitos para ancianos como los diáconos son semejantes, pues asimismo también las normas para ambos son iguales. Y dice que es importante examinar las actitudes de los diáconos para el cargo, bien como se examina a los obispos. Dice, como primero ahí yo había puesto que tiene que entrar por un proceso de prueba en cuanto a su personalidad y en cuanto a su carácter a la luz de las normas de Dios o de la Biblia. Y entre este proceso de prueba, pues debe ser evaluado, pues, como dice, pues por la iglesia, congregación, pero también nos decía que cada iglesia determinará sus procedimientos, ¿no? No hay nada establecido o un parámetro para podernos regirnos a ellos de cómo hacer esa evaluación o ese proceso de prueba. Y segundo, dice que los obispos deben dirigir el proceso. Pues sabemos que los obispos pues ya dicen que son los supervisores, pues, como hemos hablado, supervisores que están ahí para dirigir y para cuidar. Son ellos los que lideran, administran y vigilan. Entonces ellos son los que deben estar en cabeza del proceso de prueba de los candidatos. Y tercero dice que hay que involucrar a la congregación. Involucrar eso nos llama a que tienen que ser escuchadas, los diferentes miembros de la congregación, hermanos, que ser escuchados, consultar con ellos, y porque eso nos llevará a tomar unas mejores decisiones en cuanto a los candidatos. Y sabemos que, como dicen en Proverbios, que pues en la abundancia de sabiduría, pues hay que requerir en sabiduría en las manos de la fe. Por si hay alguno que tenga una objeción o algún comentario o algo acerca del candidato, pues que no sean chismes, ¿no? Pues que sea algo comprobable y que sea, pues, bíblicamente que no esté bajo los parámetros de Dios, pues, así mismo, pues, se dará opción a poder entrar a estudiar esos casos. Y, pues, involucrar, y cuanto a la congregación, pues, porque la congregación está y debe estar capacitada para también poder tomar estas determinaciones, porque es fundamental involucrarla, que haga parte de la elección y que sepa cuáles son las personas que van a estar ahí al frente, y que eso la lleva a que sea una congregación activa, ¿sí? Que está en constante movimiento y colaboración. Y que ellos también aparte tienen una voz para evaluar. Cuarto, nos habla que hay que hacer un interrogatorio, y aparte de hacerle un interrogatorio al candidato, eso pues
ya lo determina pues el anciano o el obispo por medio de unas reuniones con el candidato, y que por medio de esas reuniones podemos averiguar acerca de sus creencias, nos explique cuáles son sus motivos, dice que cuáles son sus intereses al querer pues postularse o querer ejercer el diaconado, averiguar pues su testimonio en cuanto a su familia. Y lo más importante también es saber qué disponibilidad de tiempo también tiene o posee para poderse desempeñar en esta labor y poder disponer así también para todos los compromisos que va a adquirir. En cuanto a instrucciones, pues el obispado pues tiene que clarificarle la clase de servicio que espera que él realice, ¿sí? ¿Para qué va a ser llamado? Pues ya lo hemos venido estudiando, pues cuáles van a ser los cargos y las obligaciones del diácono. Y quinto, muy importante, pues la oración, ¿no? Dice que la congregación, la iglesia en general, debe pedir a Dios, pues, por la elección de estos diáconos, pedirle a Dios instrucción espiritual y que sea Dios orientando, pues, todo el proceso y al futuro diácono. Y fundamental el acompañamiento de la iglesia en cuanto a sus oraciones para los nuevos ancianos o gobernantes de la iglesia. Y por sexto, debe haber un reconocimiento público. Y este reconocimiento público, pues los obispos deben aprobar públicamente a los diáconos. Y pues eso lo vimos en estos 6:6, cuando fueron presentados ante los apóstoles los 7 varones que fueron designados por el pueblo para que atendieran las mesas. Y pues los apóstoles, pues en su señal de aprobación, extendieron sus manos contra ellos y los establecieron en sus cargos. Entonces, hay un reconocimiento público y ese reconocimiento, pues ahí también dice que pues, son aprobados por el obispado, presentados e instalados en su cargo. Entonces, esto es en cuanto a lo que nos habla de las cualidades del carácter que someterse a prueba. En cuanto al capítulo que nos habla, el capítulo 9 del texto. No sé si fui claro ahí o muy rápido. Muy bien. Muy claro, sobre todo lo que no fueran murmuraciones o chismes, que vimos a Nairo por allá, que uno que se parecía a Nairo. No, es que el tema del diaconado, pues, leyendo y viendo es bastante serio porque, como decía ya que para atender a las mesas, y cuando dice que atender las mesas, como decía, no es porque fuera a servir un plato bien exquisito, no, el atender a las mesas significa también como estar sentado en un escritorio administrando, gobernando y pues vigilando por los recursos, bienes que la iglesia pues tiene, posee o administra, y pues asimismo la sabiduría que pues, para poderlos utilizar sabiamente. Entonces, como hablábamos, como se ha venido hablando, el dinero pues da para muchas especulaciones y entonces pues que cuando se tengan esos sean cosas que verdaderamente pues y no chismes ni murmuraciones que afecten la integridad y esto de la convivencia de la comunidad. Entonces no sé cómo hago ahí para el taller. Giovanni me lo presenta o porque es que son hartas. Las preguntas. La lección trae unas escrituras ahí y nos da unas para responder. Denos la cita, lo que tengamos que buscar y las preguntas las resolvemos entre todos. Porque dice en la primera pregunta, dice que todo día conocer la historia de Job. Él es un modelo de compasión piadosa. Y entonces, pues yo creo que lo voy a leer. Sí. Porque dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestías de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo.
A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la pesa. ¿No lloré al afligido? Se pregunta. ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, mi espada se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Job 31, 16, 17, 19 y 22. Pues ahí en el taller nos dice que escriba las cosas que caracterizaban el sentir del corazón de Job hacia los pobres necesitados. Y después describa las acciones que tenían lugar como consecuencia de este sentir. O sea, ¿cuáles serían las cosas que caracterizaban el sentir de corazón del Job hacia los pobres y más necesitados? Misericordia. Compasión. Sí. Compasión, compasivo. Yo que digo que de piedad, porque también dice que no juzgaba yo a la ligera, sino que dice que diligentemente indagaba y averiguaba para no poder, sí, o juzgar a la ligera, estar cometiendo error ahí. Había diligencia también en Job de investigar. Ujú. Era ordenado. Bueno, y ahí podemos sacar también, yo creo que también era también de nobleza también. Y vamos a leer 1 Timoteo 3:13. Creo que ya lo hemos leído. Ahí nos hace una pregunta en cuanto a las recompensas. 1 Timoteo 3:13 dice: 3:13, porque los que ejercen bien el diaconado, vea lo que ganan. Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces ahí él dice una de las preguntas que nos hace el taller, dice, las recompensas prometidas en 1 Timoteo 3:13 son una motivación correcta que los diáconos pueden anhelar. Sí, Sí. Es honroso. honroso Sí. y fe en Cristo Jesús. Sí. Sí, porque eso nos puede convertir, ahí sí también dice, como dice el texto, pues, en generadores de un potencial espiritual. Eso sería como que dice, justificando la respuesta, ¿no? Sí. En cuanto a eso. ¿Y exactamente quiénes reciben las recompensas? Según el texto, ¿quién recibe las recompensas? ¿Quiénes? Los diáconos. Los diáconos Sí, pero ahí dice que Primero el diácono y después la comunidad, porque si es honroso y tiene Ujú. fe, sabe administrar, sabe hacer las cosas y por ende se le beneficia a la comunidad y las finanzas. Ok, ahí podemos decir que pues, los que ejercen bien el diaconado, ¿no? Porque Sí. puede ser uno diaconado, pero si no ejerce bien el diaconado, pues yo creo que no va a Pues, Es un recibir falso recompensa. diácono. Sí. Entonces, hay que ejercer muy bien la relación. Y en cuanto a que dice que especifique cuáles son las recompensas. Entonces, yo creo que especificándolas ahí, pues, podría ser la influencia, ¿no? La influencia que puede ejercer ese diaconado en cuanto a la guía espiritual, pues, también que puede ejercer sobre los demás hermanos, ¿no? Miren que el Y pues, versículo nos habla de honra y mucha confianza en la fe. ajá, honra
Y honor, o sea, da honra y honor, sí. ¿Sí? Entonces se reconoce a esta persona o a este grupo de personas como gente que realmente sirve a Dios, como gente que Ujú. realmente ama a Dios y necesita ese amor. Pero ¿qué ocurre? Que están siendo foco de ejemplo para otros. Otros están viendo Exacto, un cómo modo- se debe Ujú. servir al Señor. Entonces es un gran privilegio, porque la gente va a estar viendo, así es que debo amar a mis hermanos. Van a estar viendo ese modelo. Y también nos dice, van a tener mucha confianza en la fe. Es decir, las demás personas van a confiar en este diácono. Un donante va a decirle a este diácono que ha mostrado su integridad, mira, tengo tanto para que ayudes, para que lo distribuyas entre los necesitados. Y no se va a preocupar de, pero me tienes que detallar recibo por recibo en qué te gastas cada peso, porque ya sabe que ya se ha comprobado que esa persona administra correctamente todas las cosas. Va a tener sí. mucha confianza, ¿sí? La gente va a tener confianza para decirle, hermano, estamos pasando por una situación de esta índole. Y sabe que el hermano no se va ni a escandalizar, ni lo va a juzgar, ni va a armar alboroto, sino que va a buscar la manera de poderle ayudar en su necesidad. Entonces, mire, honra y confianza. Ujú. Esto no lo tiene todo el mundo. Ni mucho menos hoy, No, hoy en día, digamos, un tema así, la política, ¿no? O sea, Omar, si encontramos eso ahí. Para arriba. Pero en la iglesia se necesita mucho esto. En la iglesia es muy, muy importante que haya esto, ¿sí? Tristemente, pues por causa del pecado se ven otras cosas. Pero el llamado que nos hace Sí. Dios es precisamente a que se desarrolle un buen servicio al Señor y esto va a redundar en honra, va a redundar en confianza. Esto va a edificar la iglesia. Imagínense una iglesia donde nadie confía en nadie, donde los miembros no confían en sus líderes. Imagínense eso. O sea, es triste, está la gente ahí, pero no confía en sus líderes. Uno dice, ¿qué están haciendo ahí entonces? Uno no entiende Ya. esa, pero, pero pasa, tristemente pasa. Están allí y de ahí están atornillados y la gente sigue, pero no está tranquila y no está contenta. Ahora, si hay confianza, se va a ver esa manifestación del amor de Cristo y la iglesia va a crecer integralmente. por ejemplo, uno de los oficios que está haciendo el pastor como diácono es, por ejemplo, que nos muestra mensualmente el cuadro de las finanzas. Eso es muy bonito, ¿sí? Ujú. Porque viene organizadito todo con lo que hay, lo que se gastó, esto, y el saldo que queda. Entonces, uno como miembro de la iglesia dice, uno va mirando el mes pasado acá esto, dice, este pastor sabe administrar. Para otros sería, pero ¿por qué yo tengo que dar datos a la comunidad y todo eso? No, mire que uno como miembro uno dice, y como lo presenta y todo eso y mensualmente saca su, ¿cómo le diría? Su extracto del mes. Yo como miembro digo, va por buen camino, va a una iglesia organizada, una iglesia que se está proyectando un presente para un futuro mejor. Eso concluyo yo como miembro, pero también esa es una labor del diácono, ¿cierto? Sí. Eso es algo muy, Sí, cuando invitó la primera vez a mis vecinos, el esposo le gustó mucho eso porque el primer domingo que se reunió con nosotros, se subió bueno, el cuadrito ese que usted dice, y a él le gustó, y en esa semana precisamente lo atacaron en su trabajo porque los pastores eran ladrones, porque, bueno, cosas así, y él dijo, no, donde yo me estoy reuniendo, ellos pasan los gastos, ellos son muy correctos, y nos pareció muy, muy bonito que él viera esa parte y ver la diferencia. Sí, es que eso demuestra una organización, ¿sí? exacto, un orden. Orden, eso, un orden. También ahí en el taller dice que hay un pasaje
que expresa las actitudes del corazón que Dios quiere que tengamos para con nuestros hermanos y hermanas en necesidad. Y está, está en Deuteronomio, dice que cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos de alguna de tus ciudades en la tierra de Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Acuérdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7º de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos los hechos y en todo lo que aprendas. Ya dice que ¿qué podemos aprender de Deuteronomio? Dice sobre la forma en que Dios espera que demos. Sí. Un corazón dispuesto a servir y pues siempre pues ir en función de lo que Dios quiere que uno haga. Sí. Pues ahí es claro, ¿no? Dice quedar sin mezquindad, ¿no? Sí. Falto de nobleza, o sea, como dicen, no ser tacaño, como dicen por ahí. Pero yo no sé si es que el mezquino realmente da, yo no creo que el mezquino dé. Sí. Al mezquino se le quita porque no da. O sea, si uno da con mezquindad no está dando, realmente. O sea. Y es una pregunta, dice que ¿cómo podemos desarrollar esta clase de mentalidad para dar? ¿Cómo podemos desarrollar esta clase de mentalidad para dar? O sea, ¿cómo podríamos...? O sea, Yo creo, Nairo, que es claro que conociendo la escritura se desarrolla la mentalidad, porque la escritura nos habla del dador alegre, nos habla de temas así. Entonces, conociendo, se desarrolla, si uno es creyente, se desarrolla la mentalidad de dar. Ahora no sé si habrán circunstancias que de pronto no se va a poder porque hayan momentos muy complicados, pero que en el corazón siempre esté el dar de acuerdo a la escritura. y ahí mismo en el texto terminando dice, porque por ello te bendecirá Jehová. O sea, yo creo que la respuesta está viendo que Dios me va a bendecir también, ¿no? O sea, yo creo que es así como que desarrollamos la mentalidad de poder dar. El ejemplo es clave en todo esto. Entonces tenemos que empezar con el ejemplo, dando ejemplo Sí. también de que estamos dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, a dar sin mezquindad. O sea, no quiere decir esto otra vez, como les decía al principio, que vamos a descuidar nuestras familias y nuestras responsabilidades primarias por atender otras. Porque el que no provee para su propia casa, dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, Sí. prioridades, hay que tener ese orden. Pero cuando Dios nos da los recursos para que podamos apoyar y podamos dar, que lo hagamos con liberalidad, que lo hagamos con alegría. El que da al pobre, a Dios le presta, dice también la Escritura. Entonces, no es que yo le diga, bueno, Dios, estoy aquí girándote un cheque, así que te voy a cobrar intereses. Dios nos ha dado muchísimo más, pero debemos entender, o sea, todo lo en que le sirvamos a Dios debe ser un acto de adoración para Él. Y Sí. Dios es tan bueno que aún por ese acto de adoración también me bendice, también me prospera, también me suple. Nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposa de servir a una ancianita en la iglesia que ella no tenía quien la ayudara. Tenía un hijo que no servía para nada, que no veía de ella. Pero esta señora se alegraba tanto cuando íbamos a visitarla. Entonces le ayudábamos a arreglarla en la casa, la ayudábamos a hacerle un almuercito. Mi esposa la arreglaba, le arreglaba las uñas, le arreglaba el pelo. Y esta señora oraba y le daba gracias a Dios por su grande misericordia. A nosotros nos llenaba el corazón ver a esta mujer dándole gracias a Dios, porque éramos usados por Dios como respuesta a sus oraciones. Y ella veía el amor de Dios en esas actitudes. ¿Y quién nos quita a nosotros eso? Nadie. ¿Por qué se los decimos a ustedes? Porque es un ejemplo para que ustedes conozcan que de esta manera
podemos nosotros ayudar a los otros sin esperar nada a cambio. Esta señora murió finalmente en un ancianato y nadie dijo bien hecho y ni tampoco lo esperábamos. Pero nos gozamos en el Señor de saber que el tiempo que le pudimos ayudar, que le pudimos apoyar, que pudimos estar con ella, lo estuvimos. Y eso fue de gran bendición también para nosotros. Estaba precisamente recordándola antes de que tú dijeras eso. Y era que tiempos antes de que ella quedara completamente en su casa sin hacer nada, ella trabajaba por días, pero no le alcanzaba ese dinero para ofrendar. Entonces se sentía, ay, pastor, no he podido ofrendar. Y ella se sentía como, había aprendido que debía ofrendar, pero el dinero no le alcanzaba. Me acuerdo que mi esposo le decía, tranquila, hermanita, no, vea de sus cosas, no se preocupe por ofrendar, porque habrá momentos que de pronto va a pasar eso y no lo que decía hace un rato. Lo importante es tener la disposición en el corazón. Habrá momentos de bendición donde se puede, pero de pronto habrá momentos muy apretados donde yo creo que, pues no sé si estoy saliendo de las escrituras, pero yo creo que Dios lo entiende también. El punto es que esta mujer se alegraba mucho de ser objeto de la misericordia del Señor. Y Pablo también decía que cuando que cuando los hermanos daban esta ofrenda para ayuda a los necesitados que había en Jerusalén, esto redundaba en acciones de gracias a Dios. Esto es lo que debemos buscar cuando se hace un ministerio de misericordia. Que la gente le dé gracias a Dios, que la gente vea, Dios me proveyó, Dios tuvo misericordia. Y cuando usted escucha eso, dése por bien servido. Dios ha sido glorificado, se ha cumplido el propósito que Dios le mandó con esa labor. Eso es lo que buscamos. Y aquí hay dice que como diácono usted tendrá que emitir conceptos y hacer evaluaciones sobre diferentes personas y sus circunstancias. Esta es una tarea difícil en un mundo injusto. Cuando tenemos que hacerlo con nuestros familiares y amigos cercanos, aún los mejores cristianos pueden ser culpables de objetividad y de creer solo una parte de la historia. Según los siguientes versículos, dice que haga una lista de las normas, promesas y advertencias que le pueden ayudar a los diáconos a hacer unánimes con todas las personas. Y por ejemplo, en Proverbios 18:3 dice que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le destruye. Proverbios 18:17. Alegría es para el justo hacer el juicio. Proverbios 12:21. También estos son dichos de los sabios. Hacer excepción de personas en el juicio no es bueno. Proverbios 24:23. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levíticos 19:15. Dice que la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 16:20. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová. Entonces son como unos versículos como para tener claves ahí. Y nos da un versículo para memorizar en Miqueas 6:8, que dice, oh hombre, el que ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así es. Entonces creo que ahí pues hay muchas más preguntas ahí en la lección 4, pero Estas son suficientes para este